y de alguna manera nos permiten ahondar en lo que era el contexto de lucha ideológica de la revolución en aquel momento, porque aquí hay tensiones de lucha ideológica que requieren una lectura en profundidad. Por ejemplo, la afirmación republicana es una afirmación muy categórica, porque en el artículo 4, allí se establece no solo la afirmación del objetivo de conservar la libertad, sino que se incorpora otro concepto que ya por entonces despertaba, bueno, enconos, miradas distintas, que era la igualdad. Conservar la igualdad, libertad y seguridad, concepto cargado de connotaciones de los ciudadanos y de los pueblos. Y aquí volvemos a ver el plural, pueblos, la octava condición de Tomás García de Zúñiga. Los 8 puntos que son más radicales que las 13 instrucciones. Claro. Son anteriores en el tiempo. Son anteriores en el tiempo. Enero, la soberanía particular de los pueblos como objeto único de nuestra revolución. Bueno, ahí una lectura equívoca, anacrónica, dice la soberanía popular, el principio democrático de la soberanía popular. Grave error, no está advirtiendo la relevancia de ese plural, de los pueblos. Esto es, el pequeño pueblito de Santa Lucía en formación, ¿no? En la villa de Guadalupe, el pueblo de Víboras, tiene derechos que le son inherentes y propios. Una especie de fracción de soberanía que es inalienable y que no tiene por qué renunciar a ella bajo ninguna circunstancia. ¿Y cómo se conjuga eso con igualdad? Y bueno, es muy importante porque... Porque un pequeño pueblo tiene esa porción de soberanía, pero de pronto en ese pequeño pueblo un indígena que vivía en el pueblo no tenía exactamente las mismas libertades que un vecino blanco que era vecino. Bueno, ni hablar de los esclavos, que entre otras cosas seguían existiendo y que incluso muchos de ellos eran esclavos de líderes revolucionarios, entre ellos del propio Artigas. Entonces, justamente, hay que ir palabra por palabra y referir los contenidos de esa palabra. Es muy interesante cómo en la instrucción número 4 se habla de igualdad, libertad y seguridad de los ciudadanos y de los pueblos. Aquí hay un balance que era clave en lo que luego se llamó el sistema artiguista, que era que para afirmar la libertad individual era absolutamente clave en su pensamiento federal confederal, absolutamente clave afirmar la libertad de los pueblos, y que una cosa sin la otra, y eso era una afirmación extraordinariamente correcta. Y esto también tenía que ver con el concepto de igualdad. ¿Qué era, en la perspectiva artiguista, la base del concepto de igualdad? Lo que por entonces estaba en juego en la revolución, la igualdad como la igual libertad. La igual libertad como una disponibilidad que obviamente no era universal. Allí estaba en entredicho el tema del Estatuto de los Indígenas. Obviamente Artigas no miraba, aun cuando tenía una cercanía, no miraba a los indígenas de la misma forma que podía mirar a un criollo. No miraba a los esclavos de la misma forma que podía mirar a un indígena. Cuando habla con los indígenas, ¿cuál es la clave que destaca? Ellos tienen que tener su gobierno autónomo, tienen que tener su propio gobierno. Y entonces uno dice, bueno, acá, desde una clave de anacronismo, de liberalismo de finales del siglo XIX o del siglo XX, o de nación, que unifica la idea del ciudadano es igual al hombre, y algo a la mujer, mucho más problemático aún, sobre todo para aquella época, o que incluso incorpora la visión de igualdad desde una perspectiva totalmente extemporánea, es decir, fuera de tiempo, bueno, nos va a llevar a callejones sin salida para entender las instrucciones. Carlos, si tuvieras que pensar la instrucción que te parece que ha tenido más larga vida.
Es una pregunta medio... No, pero ¿sabes cuál? ¿Sabes cuál? Pero yo me he preguntado Sí, no. Aquella demanda de Artigas que dice que precisamente la capital esté fuera de Buenos Aires. Porque este es el único lugar del territorio artiguista que la capital está fuera de Buenos Aires. Este Uruguay es el único territorio, la única provincia, digamos, de aquellas que formaban la Liga Federal que no reconoce como capital a Buenos Aires. Bueno, pero lo que pasa es que hay que hacer la lectura de contexto y de concepto para esto, ¿no? Un poco maléfico. Sí, pero si explicamos lo que Gerardo pide y lo que... Es una lectura muy uruguaya. Muy uruguaya, claro. ¿Qué significaba que Artigas le dijera a estos diputados, mire, usted asegúrese que sea fuera de Buenos Aires? Era... Porque recordemos, él inicia la revolución brindándose frente a la Junta y presentando armas, o sea, la revolución se inicia en la Junta de Mayo y él la obedece hasta este año 13, este es el año de la desobediencia, el crecimiento político, de la ruptura, este es el documento en el cual dice, yo crezco y aquí tengo ahora un estatuto, yo y mi provincia, la cual además constituyo como provincia, con este cuerpo sí, ahora te voy a contestar en serio. Entonces él dice, está bien, yo todavía estoy dentro del sistema que se inició en mayo en el 10, yo todavía mando diputados, yo todavía trato de que, reconociendo este fragmento mío de soberanía y el de Paraguay si se viene a ir, constituyamos otra cosa, pero ojo, que no sea Buenos Aires el que concite toda la atención, el que siga cobrando los impuestos en el puerto, ¿no? Eso es fuera de Buenos Aires. Claro, Buenos Aires se prendió fuego, los quiso matar. A ver, ahora con respecto a la pregunta que tú me haces. Ponete serio, sos abuelo. Es verdad, tengo que tenerlo presente. Estamos en la sala Mayolo. ¿Cuál de las instrucciones te parece la más importante? Podría hacerlo, porque vos sabés que yo veo las instrucciones como un cuerpo muy homogéneo de normas, entonces uno dice... Separar una. Claro, separás una, es cierto, hay algunas que uno puede decir, bueno, las que son específicamente para la provincia oriental, para la situación de la provincia oriental de aquella época, es decir, reclamar los 7 pueblos de las misiones, reclamar partes del territorio, bueno, esas, digamos, el tiempo se lo llevó y ahora la realidad es otra. Pero cuando ves el cuerpo dogmático de las instrucciones, son un conjunto tan homogéneo, tan coherente, que estrictamente uno dice, bueno, eso es, el conjunto es lo que tiene, digamos, claro, y que tiene una validez permanente. No puede decir, bueno, podemos sacar alguna instrucción, si Artigas lo hubiera sacado. Si Artigas no hubiera dicho la República, bueno, esa no estaría dentro del paquete, pero lo dijo. Entonces, digamos, son tan fuertes, es tan poderoso el texto de las instrucciones en cuanto a la formación simbólica de la figura de Artigas, están tan ligados, las instrucciones son lo que hace la diferencia en muchos aspectos, digamos, de Artigas con el resto de los guerreros de la época, la previsión económica, social, política que tienen las instrucciones, que uno dice, bueno, el documento es el conjunto. Si yo tuviera que desagregar una instrucción no podría hacerlo. Creo que me pasaría como un arquitecto que por mejorar un edificio toca la piedra y se le desarma todo, ¿viste? Porque creo que se perdería toda la riqueza del documento si me tuviera que elegir así, es decir, bueno, esta me parece la mejor. Has vuelto a una cosa que dijiste cuando comenzamos, que recordaste, y está muy bien que se recuerde, que las instrucciones se olvidó que Artigas las promulgó y las hizo. Artigas, uno en realidad habla incorrectamente, ¿no? Que el artiguismo en su conjunto las hizo porque era el guerrero, durante muchos años fue el guerrero derrotado a partir del 20, el guerrero del que nadie quería acordarse porque era mala palabra. Porque sí, pero que además el viejo de la montaña, el guerrero maléfico, el enemigo del ser humano. Sí, bien Artigas, ¿no? exacto. Mucha gente mayor recuerda que todavía amenazaba. Recién a partir de la década del 70 en Argentina se las encuentra, se las reflota y además dicen ese documento que probablemente le escribió, se le adjudican a sí, nunca puede haber sido ese bárbaro. Mucha sorna, nunca. O sea que esa dimensión política del Artigas estadista, que la democracia del siglo XX se preocupó mucho desde el relato de la nación de rescatar y de resaltar, este es un hombre que pensaba y pensaba en términos políticos, durante décadas se ignoró, era el guerrero el que se recordaba, ¿no? El guerrero en acción. Claro, es interesante cuando
Cuando se plantea toda aquella polémica de Carlos María Ramírez con alguien del Sudamérica, que no sabe quién es, se pensaba que podía decir Lucio Vicente López. En la edición de la historia de Vicente Fidel López, Lucio Vicente López agrega un parrafito, una página diciendo, no fui yo, yo estaba en Europa, la persona que escribió esas respuestas vive todavía en Buenos Aires, pero él la conoce, pero no la publica. Pero dice, Carlos María Ramírez comete un gravísimo error al reivindicar a Artigas. No se da cuenta que reivindicar a Artigas es reivindicar a Rosas, es reivindicar a Santos. Es decir, había una continuidad, una especie de ser místico de los caudillos que se iba encarnando en uno en otro, pero todos con el mismo aspecto maléfico y negativo, así absolutamente nefasto. Entonces, reivindicar a uno era prácticamente exaltar a todos. Entonces, en esa mirada, pobre Artigas no tenía ninguna posibilidad. Sin embargo, hay una instrucción que los otros días coincidimos en algún lugar y tú recordaste, que es precisamente la que pone freno a todo desborde de poder, y de desborde de poder se acusaba a los caudillos, ¿no? Así es, la 18. Yo coincido plenamente con Carlos. Las instrucciones son un documento integral, no se lo puede desarmar, salvo para analizarlo, pero luego como documento tiene una integralidad absolutamente indispensable. Pero los documentos también, luego de emanados, tienen su propia historia. Y cada uno también, con estos documentos, que por otra parte la aventura uruguaya los ha relatado, resignificado, reconstruido, proyectado, aprovechado, utilizado, tanto, bueno, uno se aquerencia también con los documentos. Y en mi vida personal, que bueno, que también los historiadores tienen vida personal, la instrucción número 18 es capital, porque esa instrucción que dice el despotismo militar será precisamente aniquilado con trabas constitucionales que aseguren inviolable el derecho de los pueblos, esa instrucción que uno recita casi como una oración, casi como una letanía, para la gente de nuestra generación tiene una significación muy particular y que particularmente se vincula con, bueno, algo que vivimos lamentablemente, que fue la dictadura, la dictadura militar. Es muy interesante cómo esas expresiones que aparecen como latiguillos en tanta documentación artiguista, yo creo que generaron que, por ejemplo, tuviéramos y tenemos algo que es un récord Guinness, que es un mausoleo sin ideas, que, ojo, está esperando el cumplimiento de una ley nacional que ha establecido la necesidad de reconfigurar ese mausoleo, que de acuerdo al proyecto originario debía tener una concepción de la historia que no solamente recogiera fechas y acontecimientos, sino que también incorporara ideas. Yo imagino las razones del por qué la dictadura militar optó por no poner ideas, porque es claro, fíjate la instrucción número 18, incorporado en el mausoleo, era imposible, o la precisión del G o tantas otras. Pero además no te olvides, Gerardo, que se decían artiguistas tanto el ejército como el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Se tironeaban las mismas frases y los mismos conceptos y ambos se decían igualmente herederos. Y estaban enfrentados. Entonces era una circunstancia que el mausoleo... Pero sin anacronismos, esa instrucción tiene una relevancia enorme, porque recordemos, el Congreso de Abril se hacía en la vieja finca de Sáenz de Cavia, y ahí estaba el cuartel militar. Es decir, la asamblea se hacía en un cuartel. Frente a los muros de Montevideo. Frente a los muros de Montevideo. Exactamente. Entonces, y Artigas era el líder de un pueblo en armas. Acampado de fuera. Acampado. Y los diputados que representaban a los pueblos, bueno, muchos no eran militares, la enorme mayoría no eran militares. Entonces, incorporar esta idea de traba al despotismo militar, con acuerdos, con trabas, con reaseguros constitucionales que aseguren inviolable el derecho de los pueblos, tenía una significación para los diputados, pero también tenía una significación a nivel provincial. Por eso nuevamente
la necesidad de leer las instrucciones integralmente, porque la instrucción número 17 afirmaba un derecho muy importante para la provincia, que era el derecho a levantar los regimientos que necesitara, nombrar oficiales, reglar la milicia, es decir, la autonomía militar. Miren, podemos hacer así. Vamos a imaginarnos, ¿no? Están elaborando las instrucciones. Llueve a cántaros ahí afuera. Con algo de suerte hay fogones y se está comiendo del asador como en la época. Y hay una disposición que implica muchas cosas. ¿Por qué poner trabas constitucionales a cualquier exceso de poderío militar? Y una pregunta concreta que contestamos al regreso. ¿Quién podía en ese momento, en aquel 1813, representar un riesgo militar para el movimiento de pueblo armado que Artigas representaba? ¿Cuáles eran exactamente los peligros, el peligro de poderío militar al cual las instrucciones y el artiguismo, por ende, querían poner una traba constitucional específica? Carlos de Masi. Sí, este artículo tiene varias puntas, ¿no? Y esa que tú estás planteando es una. Tal vez yo señalaría algo que pensaba cuando Gerardo estaba haciendo el comentario, que es lo siguiente: Artigas separa su tarea de la actividad militar, como que él no fuera militar. Militar era él, ¿no? Claro, pero él dice, no, el despotismo militar tiene que ser precisamente aniquilado, y uno piensa, pero entonces el primer riesgo que habría, digamos, de peligro de estas libertades era el propio Artigas. Ahora, Artigas se separa de la actividad militar, digamos, como que el peligro fueran otros. Él se coloca en el lugar del legislador, del creador de la institucionalidad. Entonces, pone, digamos, el riesgo, a la advertencia sobre el peligro que puede representar la propia dinámica del suceso de la revolución, en cuanto a que estas reivindicaciones puedan quedar por el camino. Ahora, en 1813, todavía uno dice, bueno, la situación con Buenos Aires, los antecedentes con Zarratea, la experiencia de la Lluís. Milicia Popular Revolucionaria Porteña, que de hecho va a ser el pivot para la defensa de todo el ciclo revolucionario, incluso el lejano Paraguay, ¿no? Aunque a los paraguayos no les guste que uno diga esto, pero fueron la defensa militar de la revolución, la hizo el Ejército Popular Porteño. Y respecto a Artigas, si él quería defender la soberanía de los pueblos y de su fracción. Que por otra parte era el ejército más sólido, más contundente, más fuerte. Alcanzaba a ver un Zarratea frente a un Artigas y darse cuenta del abismo que había entre uno y otro, ¿no? Por eso Artigas les provocaba espanto, ese hombre que despacha el gobierno desde una carreta, que duerme con cuscos, que no... Sí, que viceversa, a Artigas le provocaba espanto ese individuo. Estos señoritos con charretera. Pero es muy interesante esa idea. Artigas, digamos, piensa como ciudadano, no piensa desde su condición militar. Entonces, en esa perspectiva política, nuevamente está esa ecuación de ciudadanos y pueblos. Entonces, él está afirmando la idea de que puede existir un despotismo militar. Si uno le preguntaba a los grandes hacendados montevideanos o a los hacendados de puro nombre la posibilidad de un déspota oriental, todos hubieran dicho Artigas. El déspota que ellos temían era Artigas, y sobre todo el déspota militar, porque él era el caudillo militar. Pero Artigas planteaba esa hipótesis del despotismo militar tanto en clave de ciudadanía como en clave de pueblos, y ahí obviamente que estaba pensando rigurosamente en el ejército porteño. Entonces siempre hay una complementación, no puede leerse este documento si se piensa que en definitiva Artigas está pensando solo en individuos o en ciudadanos. Es un grave error. Está pensando en esa doble lógica de ciudadanos y pueblos, y tal vez en toda la afirmación federal confederal primeramente está pensando en los pueblos y está pensando en esos grados de soberanía en donde su énfasis particular está en la provincia oriental, que por otra parte destaca y nombra
expresamente en el artículo 8. ¿No? Yo diría, es el momento del nacimiento de la provincia oriental. Se rompe con España y esos delegados dicen, por sobre todas las cosas, somos delegados de una provincia. Pero afirmemos, para evitar equívocos, es el nacimiento de un sentimiento provincial, no nacional. Y en esto no tenemos sino que ir a la claridad del discurso inaugural, de la oración inaugural, donde él dice, esto ni por asomo se acerca a una separación nacional. Cuando está pensando en nación, no está pensando en la provincia oriental. Sino en el virreinato. Sino en una extensión mayor. En una extensión mayor. Garantir el reconocimiento no es negar el reconocimiento. Exacto. Claro, precisamente. Es en la oración inaugural que dice, es veleidosa la probidad de los hombres. Estamos todavía bajo ese estado ingenuo en el que no tenemos un pacto ni una garantía escrita. Lo cual ahí hay también reflexión política, porque es la reivindicación republicana del contrato, del pacto, ¿eh? De la seguridad que solamente puede dar una constitución escrita que establezca compromisos, derechos y obligaciones, repito, no solamente a los ciudadanos, sino entre las provincias, entre los pueblos. Y hablando de provincias y pueblos, Carlos, en estas instrucciones, yendo más al contenido económico, hay unos datos sobre economía y cómo regular las actividades en un momento en que la revolución, entre otras cosas, implica, bueno, nos abrimos al comercio fuera del monopolio español, ¿no? Que es la gran novedad y que es probablemente uno de los factores de mayor transformación de la economía y la sociedad de su momento, gente que cambia rápidamente de estatus, porque los libros de historia solemos ver los datos políticos y las batallas, y uno tendría que abstraerse de todo eso y seguir de a uno la vida de algún comerciante para ver cómo algunos se enriquecieron en medio de todo este dolor y este desbarajuste de situaciones políticas y mortandad y batallas, y otros vieron arruinado su patrimonio. O sea que aquí hay cambios sustanciales desde el punto de vista económico. Los más importantes, ¿cuáles dirías? Bueno, las instrucciones de aspecto económico son 4, y yo diría que las dos más extensas, de desarrollo más extenso, son las dos más interesantes. Es decir, aquella que en una cierra a la provincia para la posibilidad de que se dirija desde afuera los recursos de la provincia. Aquella que comienza diciendo no permita se haga ley para bienes de estas provincias sobre bienes de extranjeros que mueren intestados, multas y confiscaciones que se aplicaban antes al rey. Es una cosa muy divertida, porque lo que tú decías de cómo cambia el sentido de las palabras, porque un alumno va leyendo esto y uno lo corta y le dice, ¿cómo? ¿Multaban al rey? Le aplicaban multas al rey, bueno, el sentido que tiene esa expresión. Eso que además preserva la tierra de la provincia para que sea la provincia la única con derecho a hacerlo, dice en lo económico de su jurisdicción. Es decir, solo la provincia puede decidir sobre los bienes de la provincia, no puede ser objeto de una ley central. Y por otro lado, la otra instrucción, aquella que se refiere al comercio interprovincial, que es tan compleja la redacción, porque los bienes que pasan de una provincia a otra y los barcos que van de un puerto de una provincia a un puerto de otra y después mete a otra que no se sabe exactamente qué es, y etcétera. Pero en concreto yo lo veo por lo menos como una especie de articulación de la libertad comercial que empezaba a venir, digamos que empezaba a asomar, que era un poco la promesa de futuro, con la prudencia de decir, bueno, vamos a preservar aquellos bienes que son los que tenemos y que no queremos perder. Con aquella salvedad terrible, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, que el puerto de Maldonado sea habilitado, luego dice lo mismo para la Colonia, pidiendo al efecto que se oficie el comandante de la Fuerza de Su Majestad Británica, que estaba en Buenos Aires, sobre la apertura de aquel puerto para que proteja la navegación del comercio desde su nacimiento. O sea, nos abrimos al libre comercio y por favor que Inglaterra proteja el libre comercio. Artigas no tenía un barco. Pero lo que pasa es que... Sí. Pero es que era realismo puro. ¿Quién podía proteger la libre navegación en medio de la revolución? Solo los ingleses. Solo los ingleses. Además, ¿con quién iban a comerciar? ¿Con quién iba a comerciar? ¿Quién traía los productos? Lo cual nos debe llevar a leer bien y a evitar arrebatos interpretativos, porque estas instrucciones vinculadas con la economía han generado leyendas igualmente contrarias e igualmente equívocas. Hay una lectura librecambista de las instrucciones del año 13 donde dice, bueno, aquí Artigas afirma claramente la libertad económica plena, absoluta, la libertad comercial,
Y haya habido otra lectura desarrollista y proteccionista, en donde se establece, bueno, no, esto es el preanuncio de lo que luego se configuraría como el reglamento aduanero en la Liga Federal, y entonces allí poco menos que estaría una articulación interprovincial. Y los esfuerzos para combinar el lenguaje liberal del artículo con la intención proteccionista del historiador que quiere mostrar que... Artigas era puro pragmatismo. Era un hombre de acción. Y en ese sentido, afirmarlo como un puro pragmático, como alguien que simplemente va adaptándose a las circunstancias sin pensamiento, es tan equívoco como perfilarlo como un ideólogo que planifica claro, un rumbo y luego va adaptando las circunstancias y su acción ante las circunstancias. Era un hombre de acción que sin embargo buscaba claridad conceptual. Obviamente, como sabemos, él no escribió estas instrucciones, las escribió su secretario de la época, don Miguel Barreiro, pero las ideas estaban en Artigas, porque esas ideas expresan una combinación de idea y de práctica muy artiguista, porque fue una realidad a lo largo de todo el proceso. Esa idea, uno levanta cada una de las instrucciones y atrás lo que ve es un concepto, pero de inmediato con un vínculo muy claro, bueno, a un hombre que estaba en plena revolución y a un hombre de acción, era un líder militar. Yo quería recordar, para terminar, porque la generosidad de Gerardo y de Carlos nos han permitido tener una hora intensa de un exquisito contenido. Yo quería recordar que en este mes de abril de 1813, en el momento en que las instrucciones están elaboradas, estaban en Semana Santa. Y que el Jueves Santo se respetó de ambos lados, ya que estábamos hablando de la libertad religiosa, pero que la gente no dejaba de tener ese humor terrible y vinculado a la política, que tan vinculado está a la vieja y entrañable viveza criolla, lo cual no impidió que se hiciera como correspondía un Judas llamado Zarratea y que intentaran prenderlo fuego. O sea, señores, la época estaba viva, acomodaba el cuerpo, había pragmatismo. No sabían que estaban haciendo historia nacional, estaban haciendo... No se imaginaban que en la Sala Maggiolo, 198 años después, el Judas sería recordado y estos documentos serían repasados. Una última cosa. ¿Qué piensan que habría que hacer desde el punto de vista de museo con las instrucciones? Les digo esto porque cuando fue a asumir Mena Segarra al frente del Museo Histórico, yo lo llamé para felicitar y le avisé: don Mena, mire que la copia de las instrucciones que hay en suelo nacional está en una de esas carpetitas grises con elástico, en un estante donde hay 20 carpetitas grises con elástico. El grito de Mena Segarra fue y dijo: no se preocupe, ya mismo va para la caja fuerte. Y yo me pregunto, ¿no debería ser un documento tan importante? ¿No debería tener otra visualidad, otro lugar? ¿No? ¿No tendría que estar, yo qué sé, en el Palacio Legislativo o dónde? Bueno, yo creo que aquí tenemos que hacer lo que se hace en los grandes museos del mundo y lo que hacen las naciones que realmente tienen una cultura de la memoria que lamentablemente nosotros no tenemos. En primer lugar, preservar muchísimo, muchísimo y muy bien los originales que no se preservan solos, nunca. Por supuesto. Es el primer deber que tenemos en relación a los que todavía ni siquiera existen, que es legarlo en las mejores condiciones. Lamentablemente eso, con tantos documentos, y entre ellos con las instrucciones, nos queda mucho por hacer. Lo otro, yo no puedo creer que todavía tengamos un mausoleo de Artigas sin ideas. Y creo que entre las ideas que debieran registrarse, incluso se avanzó en cuáles serían las más importantes, pero creo que debiéramos reservar
un espacio para 2 o 3 documentos fundamentales de la praxis artiguista. Y uno de ellos, inequívocamente, son las instrucciones. ¿Tú también las pondrías ahí? Sí, yo las pondría ahí, y además el texto, ese papel lo sacaría de la carpetita y lo pondría a la vista. Ya no está en la carpetita, estoy segura, a partir de allí. Está bien salvaguardado, pero tendría que estar más en contacto con la gente. Yo me acuerdo cuando yo fui por primeras veces al archivo histórico, al Archivo General de la Nación, y empezaba a mirar papeles. Claro, además pensás acá, yo qué sé, pero no necesariamente Artigas, yo qué sé, Julián de Gregorio Espinosa, figura marginal absolutamente, agarró este papel y lo escribió y lo firmó antes de que yo lo tocara ahora. Y yo miraba así el reborde y veía la arena que habían usado para secar la tinta brillar todavía pegada en la tinta de papel. Y eso es, claro, bueno, eso tiene que ver con las razones por las cuales uno al final termina siendo historiador, ¿no? Pero me parece que es una relación con el pasado muy, muy directa, que no la podemos desaprovechar, que no puede quedar escondida. Carlos, muchísimas gracias por tu saber y tu compañía. Gerardo, lo mismo. A todos ustedes también por acompañarnos en este nuevo diálogo a propósito del Bicentenario. Será hasta la próxima. Muchísimas gracias.